¿qué tal? Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Este es un espacio para analizar, reflexionar, conversar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre infancias trans. Las personas trans son aquellas cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y hacen una transición de un género a otro u otros. El género es una serie de actos relacionados con el ser hombre o el ser mujer. Se actúa, no se es. La mayoría de las personas actúan su género conforme a las construcciones culturales en torno a lo que se entiende socialmente como ser hombre o ser mujer. Y los más somos personas cis cuya identidad coincide con la asignada al nacer. Desde el COPRED hemos insistido en el llamado a recordar que hay un gran pendiente todavía con los niños, niñas, niñes y adolescentes trans. La posibilidad de que cambien su acta de nacimiento por la vía administrativa para adecuarla a su identidad de género. Este programa se está grabando en el mes de julio y en este mes y en este día todavía no ha habido una reforma al Código Civil de la Ciudad de México. Hablar de esto es hablar del ejercicio de derechos, de la garantía de una vida libre de violencia y de discriminación. Derechos tan elementales como ser nombrados, nombradas, nombrades, como desean, viajar, ir a la escuela, acudir al médico, tomar una clase de algún deporte. El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México reconoce y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación, y obliga a todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas positivas que busquen la inclusión y la eliminación de obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Desde el 2015, el COPRED ha acompañado en diversas calidades a muchas familias de niños, niñas y adolescentes trans en procesos jurisdiccionales para el cambio de identidad, pero también ante el registro civil. Y ha presentado informes en calidad de amigos de la Corte o amicus curiae en casos de amparo para justamente lograr los cambios por la vía administrativa. Es importante decir que el Estado reconoce las identidades, no las otorga. Y para eso debe bastar con el dicho de una persona. Los niños, niñas, niñas son titulares absolutos de derechos y para garantizarlos es necesario interpretarlos a la luz de los principios del interés superior, de la autonomía progresiva y del derecho a ser escuchados y a participar en sus procesos. Ellas deben poder hacer valer su identidad al solicitar, al igual que los mayores de 18 años en esta Ciudad de México, quienes ya han realizado más de 1,500 trámites, su cambio de acta directamente en el registro civil y no por la vía jurisdiccional, como se realiza ahora en la Ciudad de México, pero mediante un juicio patologizante y altamente discriminatorio. En septiembre pasado, en 2020, se anunció el compromiso por parte del gobierno de la Ciudad de México para garantizar este derecho mediante la instalación de un consejo que ha revisado y avanzado en algunos casos. Sin embargo, como decía yo hace un momento, hasta el día de hoy no se ha reformado el Código Civil y es un gran pendiente que tenemos en esta ciudad. Y por eso, pues tengo a 3 invitados maravillosos. A mí me da muchísimo gusto recibirles porque ya es el segundo programa en el que hablamos sobre la cuestión de los derechos de las infancias trans, pero esta vez tenemos a 2 niños, niñas, jóvenes trans para platicarnos justamente porque estas conversaciones sobre ellas se tienen que tener con ellas. Por ello nos acompañan Tania Morales, quien es fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero y además nueva asambleísta de COPRED. Me da muchísimo gusto recibirte, querida Tania. También nos acompaña Luis Tirado, Asociación para las Infancias Transgénero. Luis, me encanta tenerte por acá. Y por supuesto, Elian Yáñez, quien es activista y también me encanta tenerte por acá para platicar contigo. Y antes de pasar para platicar con ustedes, quiero dar las gracias a Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas. Muchas gracias, Nidia. Pues bueno, empecemos justamente, yo creo, un poco por la historia, Tania. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo avanzó el tema de la reforma? Y pues, ¿qué ha pasado? Pues muchas gracias, Geraldina. Para mí es muy importante estar nuevamente aquí contigo y justamente a través de COPRED, que ha sido siempre una institución que nos ha cuidado, nos ha acompañado.
Y además, pues aquí con Luis y Elian, que me parece que es fundamental, justamente sus voces son las que deben ser escuchadas. Y bueno, la historia un poco es, tenemos desde el mes de noviembre de 2019 con un dictamen que se aprobó en las comisiones del Congreso de la Ciudad de México. El dictamen habla de que la vía para tener un acta de nacimiento, siendo una persona menor de 18 años, deba ser la vía administrativa, que sea la misma vía que hoy hay para personas mayores de 18 años. Y el otro punto importante, que era el hecho de que pues casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la mayoría de las niñas, niños, niñas, adolescentes trans cuentan con el apoyo únicamente de su madre, a veces de su abuela o de su tía, pero la madre es generalmente la persona más cercana y no del padre. Entonces, el dictamen lo que decía es que al menos le acompañe una de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela, al menos. No es limitativo, ¿no? No quiere decir que nada más deba ser una, sino da la posibilidad a que sean las personas cuya progenitora o progenitor no acompaña, pues pueda tener este mismo derecho. Y bueno, desde 2019, noviembre de 2019, han pasado ya varios periodos de sesiones ordinarias, extraordinarias, y se nos ha dicho que ya está por avanzar, ya va a estar por avanzar. Se hicieron foros de discusión, varios, como 5 foros. Incluso hubo un foro que pues parecía ser un poco antiderechos, pero lo hubo, o sea, hubo esta discusión. Y pues no tenemos avances. Sí, el gobierno de la Ciudad de México hizo este ejercicio para algunas de las familias que estaban atravesando por un amparo. Y bueno, pues eso fue algo positivo. Sin embargo, el Consejo no está funcionando como para cada caso que existe en la Ciudad de México. Tenemos hoy, pues de nuevo congelado este dictamen sin ninguna respuesta del por qué. Lo que sabemos es que ha habido resistencias de varios partidos políticos, de personas que no han dejado que esto avance. Y bueno, lo que está ocurriendo actualmente es que las familias de la Ciudad de México están viajando al estado de Jalisco, que es el único estado de la República Mexicana que tiene una vía administrativa para reconocer la identidad de género. Entonces van, hacen este proceso de reconocimiento de identidad de género, que en realidad tarda 1 hora, regresan a la Ciudad de México y lo que sí hemos tenido es la sensibilidad por parte del registro civil para resguardar las actas primigenias, porque sería dramático que además no tuviéramos eso, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes pueden, tienen la capacidad económica, arriesgan su salud y van a Jalisco, pues regresan y regresando pues tienen que hacer una serie de trámites para resguardo de acta, asociación de CURP, trámite de certificados de estudio, pero pues no todo el mundo puede económicamente viajar a Jalisco ni tiene a veces la salud como para hacerlo, ¿no? Arriesgar la salud. Entonces, bueno, seguimos pendientes con este tema. Antier, el 10 de julio hicimos una manifestación afuera del Congreso, pues con la intención justamente de decir, avancemos, ¿no? Esto no puede quedar congelado, ya tenemos una muestra de que es posible y de que es positivo para niñas, niños, niñas y adolescentes. Claro, Tania, sí, la manifestación fue muy importante ahí afuera, a las afueras del Congreso, justamente, bueno, es una de las razones por las que volvemos a tocar este tema aquí en el programa, ¿no? Porque justamente no solamente insistir en que es un tema fundamental, sino además visibilizarlo, porque justamente los niños, niñas, niñes en general no son tomados en cuenta para el ejercicio de sus derechos y particularmente los niños, niñas, niñas trans. Luis, ¿por qué sería importante esta reforma? Bueno, pues porque todas las infancias, adolescencias, tenemos el derecho a una identidad. Ahora, antes de nombrarnos como unas o como personas trans,
en realidad teníamos todos estos derechos, ¿no? Teníamos un reconocimiento de nuestra identidad, teníamos documentos de identidad. Más bien fue al asumirnos con nuestra identidad, que es un derecho, se nos quitaron todos los demás derechos. Entonces es muy fuerte porque entonces hay infancias que tienen que estar viviendo en un limbo en donde no existe una protección ni por parte del Estado, y entonces lo que pasa es que se vuelven muchísimo más vulnerables a recibir cualquier otro tipo de discriminación y violencias, ya sea dentro de la escuela, en espacios públicos, en la familia, ¿no? Eh, entonces es mucho más difícil que puedan desarrollarse libremente, que tengan además un desarrollo feliz, una vida plena y completa, si no tienen esta protección y esta pues validez que le puede dar el Estado dándole un documento de identidad. Creo que es además muy fuerte pensar el que se está politizando el acceso a derechos de infancias y adolescencias, ¿no? Ya no ni siquiera es un tema de derechos, es un tema de qué partidos políticos pueden estar a favor o no, y entonces el que infancias y adolescencias estemos dependiendo de la brújula de la política en la Ciudad de México, pues sí es muy alarmante. Sin duda, Luis, porque justamente, o sea, por eso decía yo hace un rato, o sea, los niños, niñas, adolescencias, pues en general, muchas veces los adultos creemos que podemos decidir por ellos y por ellas, y la verdad es que tenemos que escucharles, tenemos que tomarles en serio, y sobre todo eso, entender que son titulares absolutos de derechos. Elian, voy contigo. Em, ¿Qué cambiaría si pasa esta reforma? ¿Tú cómo lo ves? Tú, Mick. Bueno, para mí cambiaría muchas cosas, en especial como este tema de la escuela, porque aún yo teniendo un acta que cambié en Jalisco, todavía ha habido como mucha transfobia dentro de donde se supone que también tendrían que proteger mis derechos. Y pues sí cambiaría muchas cosas, entre ellas pues sentirme bien conmigo y poder hacer muchas cosas que no puedo hacer porque no había un acta que dijera que yo era Elian. Y así me lo dijeron en la escuela, que no se me iba a respetar hasta que no hubiera un acta que dijera que yo era Elian. Entonces, pues sí cambiará como todo, porque siempre en todas las cosas que hago en mi vida, pues hay algo relacionado a lo de mi acta. Entonces cambiaría pues todas las cosas que yo hago. Y claro que también habría menos suicidios en infancias si eso fuera posible. Para nosotros cambiar nuestro nombre es algo muy significativo. Entonces, sí. El tema del nombre, ¿no, Elian? Te llamaban por tu nombre primigenio y justamente eso es no reconocer tu identidad de género, ¿no? Y es de lo que se trata realmente el cambio de acta, ¿no? Que tú puedas llegar a la escuela o puedas llegar a los lugares en donde tú vas, en donde frecuentas y que te reconozcan como Elian y te reconozcan y te mencionen con los nombres y con los pronombres que tú quieres y con los que tú te identificas, ¿no? Eh, Tania, voy a regresar contigo porque me parece que es muy importante platicar un poco qué fue lo que pasó en Jalisco, porque ahorita Elian también se está refiriendo a eso. ¿Qué pasó allá? Porque allá sí se puede hacer. En Jalisco tuvimos un avance impresionante en octubre del año pasado. En octubre del año pasado se emitió un decreto por parte del Poder Ejecutivo en el que se autoriza o se da la vía para cualquier persona mexicana, es decir, no necesariamente tienen que haber nacido en Jalisco ni radicar en Jalisco. Cualquier persona mexicana a cualquier edad puede viajar a Jalisco para hacer un trámite de reconocimiento de identidad de género. Y algo fantástico fue que justamente en este decreto se tomó en consideración esta parte del derecho a la identidad como propio y no como un derecho familiar. Entonces, en Jalisco partimos de que si es una persona menor de 18 años, puede estar acompañada por alguna de las personas que ejerzan patria potestad o tutela. Solo deben asentar en un acta el por qué no está acudiendo la otra persona, o sea, si hay otra persona que ejerza patria potestad o tutela.
Y algo fantástico, tuvimos ahí oportunidad de acompañar a algunas personas y algo fantástico que fue, creo que el avance más importante que yo he visto en este tema a nivel mundial, es que se le tomó el consentimiento informado a la persona menor de 18. Entonces acompañamos incluso niñas de 5 años a quienes se les hizo un formato de lectura para comprensión y se aseguraban que su consentimiento haya sido dado para el tema. Y eso me parece que es el gran avance que ha existido porque justamente dejamos de pensar que niñas y niños son extensiones de personas adultas o de familias y más bien les vemos como titulares de derechos. Entonces Jalisco fue un parteaguas, me parece, nos dio la posibilidad a todas las personas a nivel República Mexicana, incluso personas radicando en el extranjero, eso fue fantástico. Sin embargo, todavía tenemos pendientes muy importantes porque hay estados de la República Mexicana que no resguardan actas de nacimiento. Y eso es algo peligroso porque entonces tenemos doble identidad de las personas. Ya, o sea, el resguardo de las actas implica, digamos, que si tú haces tu cambio de acta en Jalisco, entonces tienes 2 actas, o cómo es, si nos explicas eso, Tania, porfa. Sí, así es. Incluso en la Ciudad de México, o sea, si yo soy originaria, soy mayor de 18 años, originaria de la Ciudad de México y vivo en la Ciudad de México, cuando voy a hacer mi trámite de reconocimiento de identidad de género, aparece una nueva acta con una nueva CURP. Estando en la Ciudad de México y teniendo 18 años, el mismo registro civil que me hace este procedimiento lo que hace es resguardar de inmediato el acta primigenia. Y con eso yo puedo pedir ante RENAPO una asociación de las dos CURPS para entonces poder tramitar demás documentos como pasaportes, certificados de estudios, etc. Lo mismo pasa en Jalisco, sin embargo, como a Jalisco no le corresponde las actas de nacimiento primigenias de los demás estados. Entonces, lo que tienen que hacer las personas, históricamente, pues la Ciudad de México fue la primera ciudad que hizo esto en la República Mexicana para mayores de 18 años, y ese problema tenían algunas personas en otros estados que no les resguardaban sus actas primigenias. Entonces, ahora, bueno, Jalisco se vuelve este lugar en el que es posible, pero pues las personas o familias que regresan a sus estados de origen tienen que solicitar el resguardo del acta. Por ejemplo, en el caso de pudo hacer su resguardo de acta en la Ciudad de México, porque él es originario de la Ciudad de México, haciendo un trámite para ese resguardo de acta. Sin embargo, hay estados que no lo están haciendo. Gracias. Sí, no, y creo que es importante porque luego también hay como estos mitos y leyendas de que entonces la gente va a ir y va a ir a sacar su acta para no cumplir con obligaciones y este tipo de cosas. Luis, tú tienes ya tu acta en la Ciudad de México. ¿Cómo la sacaste? Bueno, mi proceso fue antes de que existiera esta increíble opción en Jalisco, entonces lo que hicimos fue hacerlo mediante un amparo. ¿Por qué? Porque justo como mencionas, Geraldina, el otro, la otra opción que existía antes y sigue existiendo es el juicio, que es un trámite terriblemente patologizante, puede ser tardado, no es accesible para las personas en general porque puede durar años, ¿no? Es costoso. Y además, pues justo nos pone en una situación en donde tenemos que explicarnos y pedirle permiso a alguien para hacerlo. Tenemos que estar en juicio para que alguien más dictamine o diga si sí somos las personas que estamos diciendo que somos. Que pues es un proceso que por el que nadie debería de pasar, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue hacer un amparo. El amparo fue un litigio estratégico de alrededor de 8 o 9 meses y al final ganamos el amparo y entonces pude tener mi acta de nacimiento por un trámite administrativo, que es como las personas mayores de 18 años en la Ciudad de México pueden tener su acta de nacimiento. Lo que fue muy, muy importante y creo que eh, me dio mucha oportunidad de hacer otras cosas en el futuro fue que justo reconoció mi autonomía identitaria. En ese entonces yo tenía 15 años y entonces la única persona que tuvo que firmar algo y la que tenía que estar presente era yo, ¿no? Entonces es esto de también poder tomar el control sobre mi identidad y sobre lo que yo quiero
para mí, para mi vida, cómo me veo yo en este mundo. Y entonces tener ese control y saberlo también que ese control lo está reconociendo el Estado es muy positivo y puede llevarte entonces a tener mucha más seguridad en ti y en tu identidad, y entonces también es mucho más sencillo después presentarte en la sociedad como Luis, por ejemplo. Sí, ese fue el proceso. Muchas gracias, Luis. Fundamental eso, el reconocimiento de la autonomía y de la identidad. Tenemos que hacer un corte, pero ahorita vamos a regresar y me gustaría también contigo, Elian, que nos platicaras un poco cómo viviste este cambio de acta. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Ahorita regresamos. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre niños, niñas, niñes, adolescencias trans. Y pues justamente quería yo retomar contigo, Elian, ¿cómo viviste tu cambio de acta, pero sobre todo cómo lo has vivido? Me dices que además de la emoción no le pusiste acento a tu nombre, pero más allá del detalle, ¿cómo viviste esto? ¿Qué significó para ti este cambio de acta? Que finalmente tu identidad estaba reconocida en un papel. Pues es algo que me dio mucha felicidad y que yo sé que me va a abrir como más oportunidades de que el camino sea más fácil, pero pues también fue como algo muy triste que en el estado donde nací no se me reconociera, donde en este estado se me limite de derechos por el simple hecho de ser una persona trans. Porque como yo le dije, yo no quiero privilegios, yo estoy pidiendo mis derechos. Pero pues el tener un acta que diga que soy Elian, pues sí ha hecho las cosas más fáciles. Y más en la escuela, donde pues sí no le he pasado muy bien, pero pues el tener un acta donde ya diga quién soy es algo que, no sé, es un sentimiento que no puedo decir porque es una gran emoción saber que siempre va a haber un lugar donde se me va a respetar y reconocer, porque no importa lo que los demás digan, mientras yo me sienta bien conmigo mismo, todo está bien. Por supuesto, y es que es un tema no solamente que es muy importante, el tema del reconocimiento de la identidad de género, pero nosotros desde el COPRED insistimos en el tema de que es el derecho a tener una infancia sana y una infancia feliz, que todos los niños, niñas, niñas tienen derecho a eso. Tania, ¿cómo te involucraste con el tema de infancias trans y cómo es que fundaste la asociación? Pues justamente ahorita escuchando a Elian y a Luis, pues yo soy mamá de Luis y pues estoy aquí por la conciencia, absoluta conciencia de quién es Luis. O sea, creo que el tema con las personas que somos cisgénero y que pues no tenemos alguien en la familia que sea una persona trans y no hemos convivido de cerca con una persona trans, desconocemos el tema de la identidad de género, pues es como parte de la educación en donde nos programamos desde el principio, ¿no? Luis a sus 13 años pudo hacerme entender a través de un libro que su identidad de género era masculina, o sea, es un chico. Y pues no fue la primera vez que me lo dijo, creo que me lo dijo en varias ocasiones con las herramientas de vocabulario que tenía en diferentes etapas de su vida, pero fue hasta los 13 que encontró este libro con digamos que con el concepto claro. Y pues eso me quedó, o sea, para mí fue muy importante porque pues yo tomo muy seriamente lo que Luis me dice, siempre ha sido así. Y yo creo que como cualquier familia, pues me pregunté muchas cosas, incluso con esta serie de mitos que existen alrededor de las personas trans. Yo misma tuve estas preguntas. Sin embargo, quiero regresar a ese tema de Elian y de Luis. La seguridad que tienen acerca de quiénes son es lo que nos mueve a toda la gente, incluso a las familias, que construyó una asociación civil, que promueve legislaciones. Todo esto es consecuencia de la conciencia que tienen las personas trans de su experiencia de vida y de quiénes son.
Y bueno, creo que yo comencé sin saber del tema, soy abogada, y comencé un acompañamiento con Luis específicamente, y Luis quiso quedarse en su escuela. Él siempre fue una persona que demostró mucha seguridad y tenía muy claro qué quería y cómo lo quería. Y entonces, quizá por su manera de ser públicamente, de vivir públicamente su género, hubo gente que comenzó a buscarme. Es decir, había como este mito de hay un chico trans en una escuela que está siendo apoyado a sus 13 años, y de pronto empezaron a buscarme familias, personas que vivían lo mismo, ¿no? Que tenían hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, que vivían lo mismo. Y bueno, pues era, al principio para mí fue platicarles, compartirles qué nos había funcionado como familia. Algo que retomo acerca de lo que dice Elian, es que yo no sabía, no hay un protocolo educativo para obligar a las escuelas a respetar nombre y género de las personas, por parte de la institución educativa, pero algo que yo tenía muy claro es que mi hijo tenía derecho a asistir a la escuela como cualquier otra persona, ya que se le respetara su identidad de género como cualquier otra persona. Entonces yo solicité a la escuela o solicitamos a la escuela que esto fuera así, por escrito, o sea, muy fundado en derechos, digamos, ¿no? Y eso pues tuvo cierto peso frente a la escuela, y es algo que yo pues empecé a sugerir, ¿no? Todo es de la experiencia de acompañamiento con Luis. Sin embargo, ahora pues hay muchas familias que incluso ahora me dan más tips, mejores tips, ¿no? Pero vaya, la Asociación para las Infancias Transgénero surge a partir de la experiencia de acompañar a Luis como un adolescente trans, pero también de ver el gran hueco que existía como institución. No había otra organización así, la necesidad de las familias que pasaban por eso, pero además estas acciones que son necesarias para poder darle seguridad jurídica a niñas, niños y adolescentes. Básicamente esa fue la idea de no está hecho, pues hay que hacerlo, ¿no? Y si nos toca, pues nos toca hacerlo. Por supuesto, y además muy admirable, Tania. Yo creo que también soy madre, pues es hermoso el acompañamiento que le has dado a tu hijo, y sobre todo esta unión que han logrado con otras familias, y sobre todo compartir experiencias para mejor acompañar a los hijos, a las hijas, a las hijes, en el sentido de, pues eso que dices, ¿no? O sea, tú y yo, y muchas personas que seguramente nos están viendo, pues a lo mejor no tendríamos, bueno, ahora tú ya, pero en su momento las herramientas, ¿no? Y justamente generar estos espacios de compartir, de charlar, de conversar, me parece que es fundamental. Y justamente un poco sobre eso, Luis, o sea, tú participas activamente en la asociación? ¿Cómo lo vives, pues desde tu juventud? Digo, porque pues estás muy joven, y pues ya estás de lleno en el activismo desde hace ya mucho tiempo. O sea, ¿cómo vives todo esto, Luis? Bueno, pues yo al principio igual creo que no tenía una idea clara de que quería ser o estar dentro del activismo. En realidad yo al principio lo que quería era vivir sin problemas y sin que nadie me molestara, ¿no? Creo que fue ya teniendo un acta de nacimiento, ese momento fue, me parece crucial, porque pues me cayó en cuenta que todas las personas trans, infancias y adolescencias, necesitamos poder tener esto. Y pues yo no llegué a ese punto sin apoyo, ¿no? Apoyo de la familia, apoyo de toda una comunidad detrás, también de la comunidad LGBT, trans, asociaciones, instituciones. Y entonces pues me tocaba un poco regresar, creo, eso que obtuve. Y también teniendo el acta de nacimiento, me fue mucho más sencillo el poder expresarme, el alzar la voz, porque entonces ya no estaba pidiéndole permiso o tratando de congeniarme con las personas para que como me validaran mi identidad, sino que pues ya mi identidad era mía, era válida, estaba respaldada por el Estado. Entonces yo ya podía como ser muy vocal y como desenvolverme y alzar la voz, porque entonces ya no estaba como dependiendo de que a las otras personas les gustara o no lo que estaba diciendo. Eh,
Y entonces pues ya empecé con esto del activismo y creo que es muy importante también el tener referentes y voces de adolescencias e infancias. Es muy importante porque entonces creo que también le enseñas a otras infancias y adolescencias que es posible que te escuchen, ¿no? Creo que si yo hubiera crecido con más referentes trans también, además de mi edad, me hubiera sido mucho más fácil el vivirme como una persona trans, sin también tener todos estos, porque, pues, como decía mi mamá, crecemos aprendiendo cosas, ¿no? Y todos estos mitos y tabús acerca de lo trans, las infancias y adolescencias trans también crecemos y aprendemos estas cosas, ¿no? Entonces, también es un proceso en donde tenemos que desaprender todo este odio que existe alrededor de las personas trans, ¿no? Y entonces tienes un poco esta transfobia internalizada que es mucho más pues fácil de quitar o simplemente no aprender si existen referentes positivos de infancias y adolescencias que están viviendo en su identidad y que además están siendo felices viviendo en su identidad. Entonces es un poco lo que busco, es pues, ser un referente, ser alguien visible, que además pueda hablar desde su experiencia y tal vez como alentar a otras personas que hablen de su experiencia. Me encanta, Luis, y por eso siempre me encanta escucharles. Y Elian, pues también tú eres un referente, te vimos el día de la marcha LGBT, la marcha virtual, leer parte del posicionamiento de las organizaciones. ¿Cómo vives este activismo? Además, tú estás más jovencito todavía que Luis, me parece. No sé tu edad, pero te veo más chavito. ¿Cómo vives todo esto? ¿Por qué lo haces? Vaya, ¿cuál es tu experiencia como activista, Elian? Bueno, yo tengo 14 años y esto del activismo siento que es muy importante porque así más personas nos escuchan y logramos que pues sepan que no están solos, solas, soles y que al final del día siempre va a haber alguien que va a estar para ti, que nunca vas a pasar por este camino solo y es muy importante alzar la voz para que sea más difícil menos difícil este camino y se den cuenta que no hay nada malo en nosotros, que somos igual que todos los demás humanos y que mi identidad de género no tiene que ver en cómo soy como persona o en qué hago, porque puedo hacer cualquier otra actividad que las personas cisgénero. Entonces, pues somos prácticamente iguales y es importante que se sepa que no hay nada mal y que todo está bien con nosotros. Y esta lucha es algo muy importante porque se nos están quitando derechos y creen que estamos pidiendo cosas que realmente es algo que se tendría que dar ya, porque para nosotros es muy importante todas estas cosas, porque cada cosa que logramos es algo que aporta en nuestra vida. Entonces es muy importante que se haga activismo de cualquier manera para que se sepa que aquí están las personas existiendo y resistiendo. Exactamente. No, y además algo que me parece fundamental y que me gustaría que habláramos aquí, porque habíamos pensado hablar un poco sobre el tema de los impactos diferenciados por COVID, que es un poco el hilo conductor de los programas, pero me gustaría aprovechar este espacio para el tema del acompañamiento de las familias, porque a mí me parece que es fundamental, y sobre todo para las infancias, por orientación sexual o identidad de género. O sea, en general, cuando un niño, un niña, un niñe no se siente cobijado, protegido, acompañado por su familia, esto tiene impactos muy graves en su vida y en su salud. Luis, platícanos sobre esto, por favor. Sí, creo que es tremendamente importante. Yo, en general, cuando hablo acerca de mi experiencia, es decir, pues yo la tuve muy fácil porque desde casi los primeros días, pues mi familia estuvo detrás de mí. Entonces, es muy difícil que alguien te diga algo. Si tienes a todo este grupo de apoyo y esta red de apoyo detrás de ti o al lado de ti, eh, tienes un espacio seguro también, ¿no? Pues puede que en los espacios sociales sea difícil, de pronto puedes encontrar discriminación, puedes encontrar violencia, pero si tienes un espacio seguro al cual regresar y sabes que ahí sí se te va pues, ver como la persona que eres, se te va a respetar y se te va a nombrar como quieres.
es mucho más sencillo pasar todo el día en estos espacios como librando una batalla, sabiendo que vas a regresar a un espacio seguro en donde te cuidan y te respetan. Además de que creo que es muy bonito el ver que luego no solo es una aceptación, ¿no? De las familias, sino que están tomando un paso más hacia adelante y es pues luchar por lo que es correcto, no solo para sus hijas o, o sea, las personas dentro de su familia, sino para toda la comunidad. Porque entonces es más bien que se asumen las familias también como parte de lo trans, de la diversidad, y entonces tenemos un grupo muchísimo más grande que además tiene otras visiones de cómo funciona el mundo, ¿no? Tiene otras experiencias de vida que pueden aportar a cómo se crean las políticas públicas, por ejemplo, las leyes, las reformas, para que realmente le ayuden no solo a la infancia o adolescencia, sino a las familias que viven todas estas experiencias junto con las adolescencias e infancias. Entonces, el que haya una aceptación familiar no es a veces tan suficiente, o sea, es bueno, pero además que haya que las familias se involucren dentro del activismo es todavía más valioso para que pues haya muchas más voces dentro de la lucha por los derechos de adolescencias e infancias LGBTI. Sin duda, ¿no? Y el acompañamiento, y lo hemos visto, la verdad es que, pues, particularmente desde el COPRED, hemos trabajado con las familias, ¿no? O sea, y son las familias quienes acompañan a las hijes, bueno, pues van buscando justamente, pues, lo que decía yo hace un momento, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de una infancia feliz y de una infancia plena y de una infancia sana y de una infancia divertida y de una infancia como todos los niños y todas las niñas y todas las niñas se merecen tener, ¿no? Tania, regreso un poquito contigo sobre este tema del acompañamiento de las familias. ¿Por qué es tan importante? Existen datos de cómo el rechazo familiar hacia los hijos por su orientación sexual o por su identidad de género diversa o no cisgénero, pues tiene efectos muy adversos. Entonces, no sé si tú quisieras un poco abundar por ahí. Sí, así es. Fíjate que algo que procuramos hacer en la asociación es cuando nos llega una pregunta, cuando nos llega una, casi siempre mamá, escribiéndonos y nos dice, auxilio, mi hija dice que es niño o mi hijo dice que es niña, ¿qué podemos hacer? Aquí pensamos que el abordaje integral de la familia es básico, es esencial, porque, como te decía, las niñas, niños, niñas, adolescentes saben perfectamente quiénes son. No tienen, o sea, cuando encuentran el cómo nombrarse, pues es un paso adelante hacia la solución de lo que quizá están sintiendo, ¿no? Como la solución a, ok, me puedo expresar. Pero en el momento en el que lo expresan, pues para las familias es el paso como, no es un paso, nos congelamos, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No tenemos idea, por ejemplo, no partimos de no saber cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entre expresión de género y pues simples gustos, ¿no? Que eso es otra cosa. Entonces, nos parece que es muy importante desde ese inicio poder definir y también para no asumir cosas en el futuro. Porque, por ejemplo, podemos tener una hija, un hijo, un hijo trans que que tenga orientaciones sexuales diversas también, ¿no? Entonces, para como empezar de cero, palitos uno, vamos aprendiendo poco a poco. Algo que transmitimos justamente es toda esta información que ya organizaciones, instituciones como COPRED han podido hacer, avalar, ¿no? Esta información acerca de qué ocurre con una persona que es discriminada o que no es abrazada por su familia. Eso me parece que es importante porque también la familia debe saber que las acciones que tienen o que van a tener a futuro con la persona, pues van a definir el camino de una vida. Y como decía Luis, o sea, para nosotros en la asociación es muy importante partir del conocimiento de derechos. Es decir, si una familia, paso número uno, entiende qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual y entiende que es parte de la naturaleza humana
y el siguiente paso aprende que es su derecho como familia apoyar, respaldar, acompañar a su hija, hijo o hije, pero además es derecho de su hija, hijo o hije ser como es, y que hay formas legales de pues hacer que se les respete, las familias entonces se convierten justamente como en el siguiente paso, no es me quedo en el, bueno, acepto, sino se vuelven defensoras de los derechos, de sus propios derechos y de los derechos de sus hijas. Pero además se vuelven como espacios de multiplicación de estas posibilidades de derecho. Algo que nos interesa muchísimo, creo que como comunidades, pues es que las asociaciones dejemos de ser necesarias cuando las poblaciones tienen conocimiento de sus derechos y se vuelven espacios de réplica de esos derechos, pues cada vez menos las asociaciones tenemos necesidad de ser las asociaciones. Entonces, algo que nos interesa muchísimo es que justamente estas familias se vuelvan quienes en un futuro ayuden, tiendan la mano a alguien o que incluso generen programas en sus propios espacios, en sus propias comunidades para acompañamiento. Algo que me parece, voy a platicar un poquito de la historia de Elian. Elian llegó acá. Perdóname, Tania, tenemos que hacer un corte y ahorita regresando nos platicas la historia. Discúlpame la interrupción, pero ya sabes que el tiempo en televisión se va en 2 patadas. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien y ahorita regresamos con esta historia. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso e interrumpí a Tania con la historia que nos ibas a contar. Tania, por favor, adelante, cuéntanos, ¿cómo conociste a Elian? Bueno, pues un día me llegó un mensaje a mi celular y me decía, hola, soy Elian y tengo 13 años y yo quiero ver cómo tener mi acta de nacimiento porque soy un chico trans y necesito que me ayudes. Y yo dije, ok, tiene 13 años, ¿cómo sacó mi celular? No lo sé, pero entonces entro a Facebook, mi Facebook público, y tengo un mensaje de Elian y dice, hola, soy Elian. Fíjate que lo mismo, ¿no? De pronto ese mismo día me llega un mensaje de un activista, un mensaje de una activista, y entonces me empezaron a bombardear por todos lados, y yo dije, bueno, a este chico, que me encantó, porque justo lo que, para esta historia, para lo que yo quería cerrar, es que personas como Elian, que están buscando a quién acercarse, que tienen claros quiénes son, cuáles son sus derechos, pero además están buscando posibilidades de hacer valer estos derechos, me parece que es donde tendríamos que poner el ojo, justamente en estas infancias, adolescencias, como Luis, como Elian, que están diciendo, esto soy yo, a pesar de que el mundo me esté diciendo que no, a pesar de que no sé cómo hacerlo, yo voy a hacer valer mis derechos. Me parece que son seres humanos valiosísimos y ciudadanos que vale la pena retomar para muchas cosas en el futuro. Las infancias y adolescencias trans tienen que ser vistas, porque así como ellas pudieron lograr lo que han logrado, hay muchas. He visto niñas de 5, 6 años, 7 años, que acaban de marchar con nosotros y que le pidieron a su mamá, ¿me prometes que vamos a ir a todas las marchas? A sus 6 años, 7 años. Me parece que ahí hay un futuro para México. Sin duda, Tania, creo que es muy importante y sobre todo decir una cosa, cualquier niño, cualquier niña, cualquier niñe, nos lo tomamos en serio cuando se identifica con una identidad cisgénero, ¿no? ¿Por qué no nos los vamos a tomar en serio cuando se identifica con una identidad trans, ¿no? Nadie duda cuando llega una niña o un niño cisgénero y nos dice que pues, se siente como un niño y quiere que le llamen tal o que le llamen cual, ¿no? Y con las infancias trans siempre se duda. Y este es el doble rasero que tenemos, ¿no? Cuando hay esta identificación con lo que creemos que tendría que ser lo adecuado y lo correcto, ¿no? Entonces, quiero aprovechar un minuto para decir algo que me parece fundamental y aprovechar el espacio que tenemos aquí sobre las terapias de conversión, porque eso es un tema serio, es un tema que en la Ciudad de México es un delito,
son fraudes. No hay nada que curar, no hay nada que cambiar. La identidad de género está bien, la orientación sexual está bien, y como Tania hace un momento dijo, es algo natural, es algo de la naturaleza. Y los padres y madres que nos están escuchando y que están viendo este programa, las terapias de conversión, los esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género son un crimen, son un delito, son tortura y no se deben hacer. Y lo tengo que decir tal cual porque es algo que me preocupa, y me preocupa mucho más, sobre todo cuando estamos con el tema del que estamos hablando hoy. Nos queda poco tiempo, pero este tiempo me parece que es fundamental para que Luis y Elian, pues justo nos digan cómo podemos generar un cambio cultural, y sobre todo, Luis y Elian, ¿qué le dirían a esos chiques que nos están viendo ahora en televisión y que a lo mejor no saben a dónde acudir, o así como Elian, no han encontrado el teléfono de Tania para mandarle un WhatsApp? Luis. Bueno, primero les diría que les admiro profundamente, que no están soles, que hay muchísimas asociaciones, hay toda una comunidad, una familia que está lista para saltar a protegerles y a cuidarles y a apoyarles y a escucharles en todo momento. Se trata de buscarlas y encontrarlas, aquí estamos. Y además que tenemos esta gran oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Somos una generación que de pronto puede volver o cambiar por completo la forma en la que entendemos este mundo y esta construcción, que de pronto no solo es dañina para nosotros como personas trans, sino para todas las personas, ¿no? Estas imposiciones en los roles de género, esta construcción machista también, ¿no? Les invito todas estas adolescencias e infancias que están escuchando a empezar a vivirse y a construirse desde un espacio de lo posible, desde el espacio de qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero enseñarle al mundo, para que en algún momento nadie tenga que estar pasando ni hablar de estos temas, ni hablar de si tenemos derechos o no, sino que podamos estar en un mundo en donde todos entendamos que la humanidad es algo diverso, es hermoso, y que todas estas diversidades aportan al crecimiento de la existencia del mundo, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta gran oportunidad, nosotras, las personas que además pues hemos estado deconstruyéndonos o pensándonos, a pensarnos de otras formas, ¿no? También las adolescencias e infancias trans pueden cambiar la forma en la que creamos el género y lo discutimos y lo expresamos. Y creo que eso es valiosísimo, porque entonces no solo estamos haciendo un bien para nosotros y para nuestra comunidad, sino estamos haciendo un bien para todas las personas y la forma en la que en algunos años nos viviremos. Entonces, les admiro y acá estamos. Y como siempre decimos en COPRED, la diversidad suma. Elian, ¿qué les dirías? ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues yo les diría que no tengan miedo, que siempre va a haber alguien que esté para ellos, y que algún día les voy a compartir el número de Tania. Bueno, yo creo que es importante saber que lo especial no es como aceptar, es amar, porque no hay nada malo, no hay que aceptar a nadie, hay que amarlo, ¿no? Amarles como son, porque al final nadie tiene un cuerpo perfecto, nadie es perfecto, pero mientras tú te sientas bien contigo, lo que los demás digan no importa. Y pues amar a las personas tal y como son, amarlas a pesar de quién les guste, porque eso no tiene nada que ver con cómo viven, cómo son como personas. Yo creo que lo importante es fijarse en eso, ¿no? En lo que una persona puede ofrecerte, lo que hay dentro de ella, no en cuál es su identidad o cuál es su orientación, sino en ver lo que esa persona puede aportar en tu vida. Muchas gracias, Elian. Y por último, voy a regresar contigo, Tania, para que nos digas cómo buscarte, cómo podemos contactar con la Asociación para las Infancias Transgénero. Bueno, mi correo electrónico es tania@infanciastrans.org.
tenemos una página de internet que es www.infanciastrans.org. Ahí vienen formularios dependiendo qué es lo que necesiten, si el tema educativo, si orientación legal, etcétera. Pueden llenar este formulario y tenemos redes sociales, es @infanciastrans en todas las redes sociales. También nos pueden encontrar por ahí. Casi siempre atiendo directamente y mi teléfono no lo doy. Pero Elian él puede darles mi teléfono. No es cierto. Y el celular lo guardamos todavía, Tania. Era broma. No, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante contar con estas organizaciones que dan acompañamiento a las familias, ¿no? Sobre todo por eso, porque yo creo que justo lo hemos dicho durante el programa y lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Las personas somos socializadas de repente con varios prejuicios y con varios estereotipos, y es importante romperlos, es importante no quedarnos en el primer paso del prejuicio, formarnos una opinión. Y Asociación para las Infancias Transgénero es, entre otras organizaciones que dan acompañamiento a las familias de niños, niñas, niñas trans, pues justamente un espacio para entender, para acompañar, para saber, pues sí, cómo amar a nuestros hijos como son, ¿no? Porque como lo decía Elian, ¿no? Todos estamos bien, todos somos perfectos y todos debemos ser amados y aceptados tal y como somos. Este programa cierra en fecha de julio, y lo vuelvo a decir porque esperamos que cuando se transmita el programa podamos tener buenas noticias por parte del Congreso de la Ciudad de México. Sería un avance fundamental. Esta es una ciudad progresista, es una ciudad de derechos, es una ciudad que siempre ha sido punta de lanza para el reconocimiento de derechos, no solamente de la comunidad LGBTI, sino en general. Y sería una muy buena noticia que este programa pasara con una reforma ya avalada por el Congreso, ya publicada en nuestra Gaceta, que permita que los niños, niñas, niñes trans realicen su cambio de acta por la vía administrativa. Porque, insisto, esto ya se puede hacer en la Ciudad de México, pero como Luis decía, a través de un juicio. Y en ese juicio, los niños, niñas, niñas tienen que convencer a un juez o jueza de su identidad. Y esto no puede ser. Esto es patologizante y esto es no reconocer que los niños, niñas y adolescentes son titulares absolutos de derechos. Este es Espacio Diverso. Les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Gracias, Nidia, por la interpretación. Elian, Tania y Luis, muchísimas gracias por este programa tan bello, porque me encanta darles voz a las infancias trans, porque para hablar sobre este tema hay que hablar con ustedes, no sobre ustedes. Muchas gracias. Nos vemos a la